El sol de Texas había salido en una tierra todavía marcada por los eventos de la noche anterior. Maverick, el ex toro anteriormente, descansaba tranquilamente en el recinto recién limpiado, las vendas blancas que contrastaban con su piel negra brillante. Billy, todavía a su lado, todavía sentía en sus dedos el calor del animal, como un recordatorio vivo del miedo que habían superado juntos. El silencio de esa mañana no era ordinario, era sagrado, un tributo discreto a un milagro que nadie había planeado. El rancho Williamson había reanudado un ritmo lento pero constante. Los empleados, por primera vez sospechoso del niño errante, ahora saludaron a Billy con la cabeza. Tom y Linda observaron todo esto con ternura. El niño parecía haber reavivado algo viejo en casa, una fe en la amabilidad, en la posibilidad de renacer. Y Maverick, el gigante herido, se había convertido en el guardián silencioso de este renacimiento. Billy pasó sus días aprendiendo. Alimentó las pantorrillas, limpió los establos, observó al veterinario con atención casi religiosa. Cada gesto fue una lección. Cada animal, un capítulo. Escribió su propia educación en silencio, lejos de los bancos escolares, pero rico en humanidad. Por la noche, se durmió cerca de Maverick, su almohada desgastada, a veces susurrando secretos que solo el toro incluía. Pero detrás de esta pintura pacífica, un rumor comenzaba a circular. En la ciudad vecina, hablamos de un grupo industrial que vino a modernizar la región. Los hombres en una demanda habían sido vistos en el café, haciendo preguntas sobre el rancho. Billy aún no los había conocido. Todavía no sabía que esta paz recién adquirida iba a ser amenazada por una fuerza mucho más poderosa que el viento o las cercas rotas. Cada mañana, incluso antes de que el cielo se aclare por completo, Billy ya estaba de pie, descalzo en la tierra fresca por la mañana. Ahora sabía los sonidos del rancho como una canción familiar, el crujido de la barrera del recinto, el desolado lejano de una oveja, el aliento profundo de Maverick todavía dormido. El tauro, ahora tranquilo, dio la bienvenida a Billy con un retumbar suave, casi cariñoso. Un enlace estaba tejido, indestructible y silencioso, entre ellos. Los días fueron simples pero llenos de significado. Billy ayudó al cuidado de los animales heridos, distribuyó el heno, revisó las cercas. Aprendió todo, incluso para conducir un tractor, bajo el ojo benevolente de Tom. Los otros trabajadores del rancho, primero escéptico, rápidamente lo habían alcanzado. Fue apodado el pequeño veterinario, no por su conocimiento, sino por esta manera única que tuvo que calmar a los animales sin decir una palabra. Con Maverick, la rutina era especial. Billy limpió sus heridas, cambió los vendajes, habló suavemente, a veces sin esperar realmente una respuesta. Le contó sobre sus sueños, sus recuerdos, las noches frías debajo de los puentes. Maverick, a cambio, a veces puso su pesada cabeza contra el niño, como si lo entendiera todo. Lo que ningún adulto había podido hacer, el toro había hecho, escuchar. Este periódico diario repetitivo podría haber parecido común a cualquier otra persona. Pero para Billy, fue una revolución. Por primera vez en su corta vida, no fue ignorado, inapropiado ni golpeado. Tenía un lugar. Una tarea. Un ser vivo que depende de él. Y en cada caricia, cada look intercambiado con Maverick, encontró una forma de curación. Este rancho no era solo un lugar. Fue un comienzo. Solo tomó un informe local, transmitido un domingo por la noche, para que el mundo descubriera la historia de Billy y Maverick. Las imágenes del niño sentado junto a un toro herido habían tocado a miles de personas. En el espacio de una semana, periodistas, fotógrafos e incluso bloggers llamaban a la puerta del rancho Williamson. Billy, tímido y poco acostumbrado a este tipo de atención, no sabía cómo reaccionar. Tom, prudente pero benevolente, protegió al niño del tumulto de los medios. No es un espectáculo, dijo con calma a cámaras demasiado insistentes. Sin embargo, también entendió que esta notoriedad podría usarse para algo. Aceptó algunas entrevistas, siempre que el énfasis se puso en la importancia de la compasión hacia los animales, y no en la lástima hacia un niño abandonado. Billy, a pesar de su nerviosismo, encontró las palabras correctas. Y cada palabra vino del corazón. La ciudad vecina, anteriormente indiferente al destino del rancho, comenzó a cambiar su tono. Los escolares vinieron a visitar.
Las familias trajeron donaciones de alimentos y drogas para animales. Algunos incluso llamaron al lugar la Granja Milagrosa. El nombre de Billy circulaba en periódicos, en la radio, en internet. Se llamaba el Bull Whisper. Esto lo hizo sonrojar, pero en secreto, se sintió nuevo orgullo, el de finalmente existir por buenas razones. Pero esta luz repentina también atrajo sombras. En las reuniones discretas de empresarios de la región, la popularidad del rancho se hizo vergüenza. Una tierra tan fértil, tan bien ubicada, con tanta atención del público, no podía permanecer en manos de los simples agricultores. La Gran Trade, un gigante en el sector agroindustrial, vio una oportunidad en oro allí. Y en sus oficinas de vidrio, se inició un plan: adquirir la tierra, independientemente del precio. Una mañana de otoño, mientras la niebla todavía colgaba de los pastos, un vehículo negro con ventanas teñidas estaba estacada frente a la casa principal del rancho. Salieron 3 hombres, impecablemente vestidos, sus brillantes zapatos de borde con el polvo rojo de la tierra tejana. Tom los observó desde el porche, el ceño fruncido. Sabía cómo reconocer el olor a los negocios cuando ella se estaba acercando demasiado a sus animales. Los visitantes se presentaron rápidamente, representaban a Gran Trade, una compañía especializada en la producción de carne a gran escala. Su discurso fue educado, casi meloso. Felicitaron a Tom por el impacto de los medios del rancho, subrayaron su potencial económico y, sobre todo, propusieron una gran suma para comprar toda la propiedad. Podrías retirarte. Ofrecer a tu familia una vida cómoda. Las palabras resbalaron como miel en una cuchilla. Tom escuchó en silencio, sus brazos cruzados. Luego, con la lentitud de un hombre acostumbrado a sopesar sus palabras, él respondió: esta tierra me fue transmitida por mi padre. Y ahora ella le da a un niño una segunda oportunidad. Lo que compras no es solo la tierra. Es dignidad. Y no está a la venta. Los hombres intercambiaron miradas frías. Uno de ellos lanzó un contrato ya listo. Tom estaba desgarrando en la mitad, sin herido. Cuando Billy aprendió la visita, no dijo nada. Simplemente fue a buscar a Maverick, pasó su mano entre los cuernos y murmuró: quieren mantenernos alejados. Pero nos mantendremos a ti y a mí. El toro respiró en voz alta, como de acuerdo. Ese día, se había tomado una elección, la de resistir. Pero lo que ni Billy ni Tom todavía sabían es que no decimos un imperio sin consecuencias. En las semanas posteriores al rechazo de Tom Williamson, Gran Trade desplegó una nueva estrategia: atraer la opinión pública. Los paneles publicitarios aparecieron en las carreteras que conducen a la ciudad vecina. Trabajos. Crecimiento. Modernidad. En letras brillantes, acompañadas de imágenes de familias sonrientes y granjas automatizadas. Para aquellos que lucharon por llegar a ambos extremos, el mensaje parecía ser el portador de la esperanza. Un representante más afable, llamado señor Lemoyne, fue enviado a la región. El expolítico local se convirtió en cabilderos, conocía el idioma de las pequeñas ciudades. Se presentó en las escuelas, ofreció donaciones a la parroquia, financió un nuevo campo de béisbol. Estaba hablando sobre el futuro, del progreso, para sacar al condado de su letargo económico. Muchos comenzaron a escucharlo. Incluso algunos familiares de Williamson dudaban: ¿qué pasaría si fuera una oportunidad? Billy observó todo esto con desconfianza. Sintió la mentira en sonrisas demasiado perfectas, la arrogancia en la falsa modestia de estos hombres disfrazados. Puede que no tenga educación formal, pero la calle le había enseñado a oler el peligro. Y este peligro no llevaba garras, sino gemelos de oro y discursos bien engrasados. Trató de advertir a Tom, pero parecía preocupado. Él entendió que la batalla sería más grande de lo esperado. Mientras tanto, Maverick era mucho. El animal, sensible a las tensiones ambientales, se puso nervioso con cada pasaje de vehículos desconocidos. Billy pasó más tiempo con él, como para tranquilizarlo, pero la ansiedad sorda se estableció en la melodía del rancho. Ya no era solo una granja. Se había convertido en un símbolo. Y símbolos, cuando molestan, a menudo terminan siendo aplastados o transformados. Después de la visita oficial, no se estableció ningún contacto directo entre Gran Trade y la familia Williamson. Pero este silencio, en lugar de llevar la calma, anunció la tormenta. Tom sabía, por experiencia,
que el silencio de los poderosos nunca es sinónimo de paz. Este es el sonido silencioso de quienes preparan sus próximas maniobras. Fortaleció las cercas, revisó los periódicos en el suelo, pero la preocupación rojo sus noches. Billy, mientras tanto, sintió que la atmósfera cambiaba a su alrededor. Los habitantes de la ciudad, anteriormente curiosos y amigables, ahora evitaban su mirada. En la tienda de comestibles, las conversaciones interrumpieron cuando entró. Apenas lo saludamos. La prensa local, anteriormente entusiasta, ya no hablaba sobre el rancho. El niño entendió que el Gran Trade, discretamente, compró silencios, sembró dudas y dio forma a la opinión pública con promesas doradas. Linda, generalmente cálida y dulce, se volvió más cuidadosa, casi sospechosa. Ella cerró las puertas antes, cerró las cortinas al anochecer. Incluso Maverick, en su recinto, parecía sentir esta retirada. Iba en círculos, su aliento acelerando sin razón aparente. Billy pasó horas sentado cerca de él, su mano colocada en su cálido flanco, repitiendo con voz baja, «No te tendrán, no nos tendrán». Y, sin embargo, se insertó duda como polvo debajo de una puerta mal cerrada. ¿Cuánto tiempo podrían resistir? ¿Era razonable luchar contra un poder tan grande? Pero cada vez que Billy conocía la mirada de Maverick, recordaba por qué no podía huir. Este toro lo aceptó cuando nadie lo había hecho. Y ahora dependía del proteger lo que habían construido, incluso a costa del silencio de los demás. La tienda de comestibles de la ciudad, generalmente organizada por una charla ligera y una risa familiar, se había convertido en un teatro de miradas fugaces y conversaciones de media palabra. Billy, quien vino a buscar maíz aplastado para las gallinas, sintió los susurros detrás de él como agujas en la parte de atrás. No hablamos mucho, pero lo suficiente para que escuchara las palabras clave: conflicto, sabotaje, deberían vender. Una anciana, anteriormente generosa en galletas caseras, miró hacia otro lado cuando la saludó. Un agricultor, a quien había ayudado a reparar una cerca unos meses antes, fingió no reconocerlo. No fue odio. Fue peor, miedo. El miedo a mezclarse con una causa que muchos ya consideraban perdidos. Gran Trade había logrado infiltrarse en los espíritus sin disparar un solo disparo. Su arma, duda. Billy regresó al rancho sin decir una palabra, la bolsa de maíz en el hombro y una bola en la garganta. Se sentó cerca de Maverick, ya que cada vez que el mundo lo escapaba. El toro levantó la cabeza, el aspecto interrogador, como si presionara el dolor invisible de su amigo. Billy murmura: piensan que estamos locos por resistir, pero no han visto lo que vales. Tom, por su parte, trató de recoger a sus aliados. Invocó una cena al rancho, invitó a los agricultores circundantes, propuso hablar con franqueza. Pero a tiempo, solo apareció una familia. Los otros tuvieron disculpas o órdenes. El silencio se había convertido en un cómplice. Y en este pequeño pueblo, donde todos conocían a todos, el hecho de que nadie dijera nada gastó mucho. La noche cayó en el rancho como una cortina pesada y amenazante. El viento soplaba más fuerte de lo habitual, levantando el polvo seco de los caminos y gimiendo las puertas mal cerradas. Billy, despierto por un sentimiento extraño, salió de su pequeña habitación equipada con el viejo descuento. No hubo ruido, y eso fue precisamente que eso lo turbuló. Incluso los grillos parecían haber estado en silencio. Un accidente de repente rompió el silencio. Vaso. Luego, un segundo ruido más pesado, un portal que forzamos. Billy corrió hacia el recinto de Maverick, su corazón tocando en su pecho. En la oscuridad, distinguió 3 siluetas con capucha cerca del establo de la pantorrilla. Lanzaron cubos de líquido oscuro en las paredes de madera, aceite usado. La intención era clara, sucia, tal vez incluso un ardor. Sin pensar, Billy gritó. Un animal llora, crudo, hecho de miedo e ira. Los vándalos saltaron y huyeron, dejando atrás un rastro de aceite y no en el barro. Tom vino, rifle a mano, demasiado tarde para interceptarlos. Pero el mensaje fue claro. Ya no era una guerra de opiniones. Fue una intimidación directa, una advertencia de aquellos que rechazaron la desobediencia tranquila. Esa noche, Billy no durmió. Se quedó cerca de Maverick, su mano colocada de lado, escuchando el lento aliento del toro. El fuego no había tomado,
Pero la idea había sido sembrada. Ahora eran un peligro real. Sin embargo, en este silencio roto, nació una nueva determinación. Si quisieran romper el vínculo entre un niño y un animal, tendrían que enfrentar una resistencia que no habían planeado, la de dos seres unidos por el dolor, y más, por esperanza. A la mañana siguiente, el olor acre de aceite sucio todavía flotaba en el aire. Los trabajadores del rancho, descubriendo el daño, intercambiados se ve pesado con silencio. No se pronunció ninguna palabra, pero una tensión pesada se extendió como una niebla invisible. Todos sintieron que algo había cambiado. Ya no era simplemente una cuestión de territorio o poder económico. Era personal. Fue una declaración de guerra. Linda limpió las paredes negruas del establo con un paño y jabón, sus manos temblorosas pero decididas. Tom, por otro lado, llamó a las autoridades, aunque tenía pequeñas ilusiones. Vendrán, tomarán nota, levantan los hombros. Susurró. Sabía que el Gran Trade tenía un apoyo demasiado alto y demasiado poderoso. La justicia no siempre fue a donde se esperaba. Billy ya no podía encontrar la paz. Cada ruido en la noche, cada luz en la distancia, revivió su vigilancia. No quería mostrarlo, pero el miedo se había deslizado en sus huesos. Incluso Maverick, generalmente si serena a su lado, parecía más nervioso, más reactivo. El niño pasó largos minutos para hablar con él, para tranquilizarlo, para reconstruir el frágil capullo de confianza de que se habían tejido juntos. Pero sintió que se había roto un equilibrio. Y en esta atmósfera de amenaza sorda, la soledad regresó como un viejo compañero. Los apoyos externos fueron asesinados. Las cámaras se habían alejado. Los curiosos, los entusiastas, los justos, todos habían desaparecido en el primer signo de conflicto real. Billy luego entendió una lección cruel pero necesaria: aquellos que aplauden su coraje con plena luz no siempre están ahí para extinguir el fuego cuando se sube la noche. Esa noche, después de que todos estaban mintiendo, Tom y Linda se sientan uno al lado del otro en el viejo banco de madera en el porche. Ninguno de ellos habló al principio. Solo los grillos llenaron el silencio, puntuados de vez en cuando por los lentos suspiros de Maverick en la distancia. Tom miró a la oscuridad como si estuviera buscando respuestas en lo invisible. Linda, sus manos unidas en su regazo, parecía llevar el peso de un mundo entero. ¿Crees que tomamos la decisión correcta, Tom? Finalmente preguntó, con voz casi rota. Puso a Billy en peligro, y el resto del rancho con él. Tom giró la cabeza lentamente hacia ella. No era un hombre de grandes palabras, sino sus ojos, cansados y llenos de dolor, habló por él. Este niño nos dio una razón para creer en lo que estamos haciendo aquí. No podemos vender esto. No puedes traicionarlo. Ella asintió, incluso si su corazón estaba preocupado. Evocaron las deudas, los costos que montaron, los fertilizantes se vuelven demasiado caros, las reparaciones constantes de las cercas y ahora, los ataques. Tom sabía que el rancho no ha sido rentable durante años. Pero también sabía que la tierra valía su precio más que su precio. Era el alma de su familia. El silencio cayó el uno al otro, no como un abandono, sino como una promesa silenciosa, mantener hasta el final. En la casa dormida, Billy se despertó con un comienzo, como si hubiera percibido su preocupación a través de las paredes. Salió discretamente y los vio allí, uno al lado del otro, el cabello gris acariciado por el viento. No se atrevió a molestarlos. Pero al observarlos, entendió algo esencial: ya no estaba solo. Esta pelea, este rancho, esta lucha contra algo mucho más grande que ellos, no tuvo que llevarla solo sobre los hombros de su hijo. Desde los ataques nocturnos, Billy observó todo con 10 veces la atención. Cada movimiento inusual, cada vehículo desconocido en la carretera polvorienta, cada entrega tardía, todo provocó un radar interno. Había aprendido a sobrevivir sospechoso de lo invisible. Y su instinto, afilado por las calles, le susurró que algo todavía estaba sucediendo en las sombras. Un día, mientras iba a dejar heno en el refugio de Cabra, notó impresiones de botas frescas cerca del granero, más ancho y profundo que las de los trabajadores habituales. Los siguió a la cerca del sur, donde uno de los postes de madera había sido aserrado, como debilitado intencionalmente. Billy sintió ir de ira. No fue una coincidencia. Alguien sabote el rancho poco a poco. Corrió a hablar con Tom,
quien escuchó sin interrumpirlo. Cuando terminó, Tom se abrazó los dientes, los puños se cerraron sobre la mesa. Quieren hacernos romper, Billy. Pero se equivocan al pensar que nos retiraremos. Billy asintió. Un brillo determinado ardió en sus ojos cansados. Ya no quería ser el niño que está sufriendo. Quería actuar, comprender, denunciar. Esa noche, hizo una promesa silenciosa de Maverick. Sentados contra el cálido flanco del toro, susurró, piensan que nadie nos protegerá. Creen que el silencio de los demás es una luz verde. Pero les voy a demostrar que están equivocados. ¿Verá? Y mientras el viento nocturno acarició las hierbas secas de Texas, un plan comenzó a formarse en la mente del antiguo niño sin hogar, un plan para defender lo que ahora consideraba su tierra. El lunes siguiente, 2 vehículos oficiales fueron adornados frente al portal principal del rancho. El logotipo del Departamento de Agricultura era claramente visible en las puertas. 3 hombres cayeron, acompañados por un sheriff con una mirada cerrada. Tom, el fruncido del ceño, los recibió con cortesía pero desconfianza. Inspección de salud sorprendida, dijo uno de los agentes. Linda, en el fondo, sintió que su corazón se apretó. La inspección fue brutal, casi teatral. Fotografiaron los detalles más pequeños, un canal ligeramente oxidado, una puerta estable crujiente, medicamentos veterinarios no etiquetados correctamente. Nada era peligroso, nada amenazado de animales, pero cada imperfección fue anotada, exagerada. Al final de la mañana, se archivó un archivo en la tabla de la cocina, informe sobre los delitos. Multas. Amenazas de cierre. Fecha límite de cumplimiento. Tom fulminado, Linda estaba temblando, observó Billy en silencio. Sabía que no era la ley que enfrentaron. Fue una puesta en escena orquestada por aquellos que no pudieron superarlos honestamente. Grantrade había activado su red. Y ahora usó las mismas reglas del sistema para sofocar lentamente el rancho. No con excavadoras, sino con sellos, firmas, documentos oficiales. Esa noche, alrededor de una cena casi silenciosa, Tom declaró con voz profunda, quieren que nos cansemos, que nos apresuremos a abogados y plazos. Pero olvidaron que tenemos algo que nunca tendrán, una razón para pelear. Billy lo miró. Era la primera vez que era un hombre cansado, pero como un capitán listo para enfrentar la tormenta. Y en esta tormenta, ahora sabía que él no era un pase, pero vio a Tom como un hombre cansado, como un capitán listo para enfrentar la tormenta. Unos días después de la inspección, Linda descubrió un sobre sin estampillas o dirección deslizada debajo de la puerta principal. Lo recogió, la cambió entre ella, dudas con los dedos. El papel estaba amarillento, aproximadamente plegado y llevaba una escritura superior, casi furiosa. Lo abrió con cuidado y leyó en silencio. Sus manos comenzaron a temblar. En papel, en letras negras, fue escrita. Vender o perder todo. No te lo notificaremos 2 veces. Tom a su vez lee duro. No mostró su miedo, no frente a Billy, no frente a Linda, pero por dentro, sintió que una ira fría fluía en sus venas. Ahora era una guerra psicológica, una intimidación suelta y anónima. Puso la carta en un cajón, pero el mensaje permaneció grabado en el aire, como un olor quemado que ya no se puede ignorar. Billy vio el cambio de inmediato. Linda cerró las cortinas antes. Tom mantuvo el rifle cargado cerca de la chimenea. Las noches se hicieron más largas, no porque el tiempo pasó lentamente, sino porque el miedo impidió que el sueño las envolviera. El niño comenzaba a entender que esta lucha excedió los límites del rancho. Ahora estaba atacando sus nervios, su resistencia, su esperanza. Pero a pesar del miedo, Billy sintió algo nuevo en él, una voluntad feroz. Ya no quería sobrevivir, quería defenderse. No para él. Para Maverick, para Tom y Linda, para este pedazo de tierra que se ha convertido en su casa. Comenzó a escribir. Palabras simples, pensamientos, verdades. Quería decir lo que vivían. E incluso si nadie lo estuviera escuchando todavía, sabía que algún día, estas palabras tendrían peso. Un peso más grande que todas las amenazas en el mundo. A medida que las tensiones crecieron alrededor del rancho Williamson, los ojos se volvieron hacia el ayuntamiento. El consejo municipal,
compuesto por 8 miembros de la comunidad local, se encontró en el centro de un debate en llamas. Por un lado, los que vieron en el proyecto Gran Trade una oportunidad económica inesperada; por otro lado, aquellos que, aunque minoría, creían que ceder significaba traicionar el alma de la ciudad. Las reuniones se volvieron cada vez más tormentas. Las palabras empleo, modernización y reconstrucción fueron blandidas como talismanes. Pero frente a ellos, una voz más baja pero más sincera hablaba de raíces, memoria, respeto por los vivos. Algunos miembros, anteriormente neutrales, comenzaron a cuestionarse a sí mismos. La cara de Billy, vista en la televisión, sus tiernos gestos hacia Maverick, se mantuvo en mente como difícil de ignorar. En los corredores del ayuntamiento, escuchamos rumores. Los sobres se deslizaron debajo de las puertas, ofertas de subsidio para proyectos locales, cenas con representantes de la abuela. La influencia rampa, seducida, envenenada. Pero ella aún no había ganado todo. Una voz valiente, la de Madame Rivera, una maestra retirada y concejal municipal, tomó una posición pública: si vendemos este rancho, también vendemos nuestra conciencia. Billy aprendió el nuevo de una antigua estación de radio colgando en el taller. Apretó los puños, su corazón latía. Ya no era solo su pelea. Otros estaban empezando a levantarse. El niño sintió una chispa de esperanza. Tal vez esta guerra no se perdió. Quizás las historias reales, las que nacen del corazón y la tierra, aún podrían influir en las decisiones. Y tal vez, solo tal vez, que los poderosos podrían vacilar. Era una noche calurosa y sofocante, donde incluso el viento parecía contener su aliento. Billy se quedó dormido cerca de Maverick, su fiel compañero, cuando aullaba de repente desgarrando el silencio. Terneros. Linda estaba gritando desde la casa. Tom ya había agarrado su rifle y corrió hacia el recinto, mientras que las llamas naranjas bailaban en la oscuridad como demonios liberados en la noche. El fuego había tomado la pajita recién colocado al pie del granje de Spetis. Los terneros asustados golpeados con terror, algunos golpean las barreras en un intento desesperado de huir. Sin pensar, Billy se sumergió en el humo, su camiseta ataba la cara. Abrió las puertas uno por uno, guiando a los animales afuera con gestos seguros, palabras dulces, incluso en medio del caos. El fuego ya lamió las vigas sobre su cabeza. Con la ayuda de Tom y 2 trabajadores alertados en emergencia, lograron contener el incendio antes de que se extendiera a los edificios principales. El suelo todavía estaba fumando, los terneros se elogiaban, pero ninguno había muerto. Billy, su rostro se ennegreció, con sus destellos, sostenidos contra él un pequeño becerro blanco visto con hollín. Estaba temblando, pero sus ojos brillaban con una llama más poderosa que la que acababan de combatir, la ira para proteger. Al día siguiente, los bomberos hablaron de un incidente accidental, pero nadie creía en esta versión. Tom encontró un tejido sobrante empapado en aceite no lejos del hogar. La abuela no solo había cruzado una línea, la había reducido a cenizas. Billy, sin embargo, no se flexiona. Miró las ruinas con una determinación renovada. Quieren quemar lo que nos gusta abandonar, pero reconstruiré hasta que se agoten. 2 días después del incendio, mientras que el rancho todavía sostenía sus heridas, un grito de angustia suena del recinto principal. Billy soltó su carretilla y corrió. Lo que lo vio congeló su sangre. Maverick estaba mintiendo, sin aliento, una herida abierta en el lado izquierdo, justo encima de la vieja cicatriz. El suelo estaba manchado de sangre, y la cerca había sido cortada, voluntariamente, en el mismo lugar que Billy había informado unas semanas antes. El toro, a pesar de su impresionante masa, parecía vulnerable como nunca antes. Él derribó débilmente, sus ojos suplicantes buscando los de Billy. El niño cayó de rodillas, con la mano temblando, llamando a Tom con pulmones completos. Linda vino con agua, y el veterinario del condado, advirtió en una emergencia, llegó 2 horas después. No es un accidente, dijo, examinando los rastros que quedan en el barro. Lo atrajimos, herido y abandonado allí. Billy se quedó con Maverick durante la noche, asegurándose de que no se quedara demasiado profundo. Limpió la herida suavemente, susurró palabras tranquilizadoras y sintió un dolor aburrido para él, el de ver, una vez más, inocencia herida por la cobardía. No era solo un animal. Él era su hermano del alma. Y acabamos de golpearlo donde le dolería.
Pero en esta terrible experiencia, surgió una fuerza inesperada. Las imágenes del toro lesionado, transmitido por vecinos compasivos, dieron la vuelta a las redes sociales. El regreso de los saboteadores, titulado un pequeño periódico local. La indignación se extendió lentamente. Y mientras Maverick luchaba por levantarse, Billy ya estaba en pie, más decidido que nunca. No me tendrán, Maverick. Y cualquiera. Vamos a aguantar. Para todos los que representan. Sentado en el viejo granero, rodeado de herramientas oxidadas y olores de heno, Billy abrió un cuaderno amarillento, ofrecido por Linda hace unas semanas. Solo había habido restos tan remotos, recuerdos confundidos. Pero esa noche, después de ver a Maverick, sintió la necesidad irreprimible de escribir. No recordar, sino para resistir. Cada palabra acostada sobre el papel se convirtió en una piedra en el fundamento de su verdad. Escribió sobre la injusticia, sobre el miedo, también sobre coraje. Describió la mirada de Maverick cuando el dolor lo cruzó, las manos de Tom dañadas por los años de trabajo, la ternura silenciosa de Linda cuando ella empujó un agujero. Habló de fuego, amenazas, grandes silencios en la tienda de comestibles y el grito silencioso de aquellos que nunca habían tenido voz. Sus palabras no eran perfectas, pero vibraron con sinceridad cruda. Según el consejo de Linda, publicó un primer texto en línea. Estaba esperando cualquier cosa. Pero en menos de 24 horas, las divisiones se multiplicaron. Los comentarios acudieron, los antiguos niños colocados, agricultores aislados, veterinarios, incluso maestros, todos saludaron su coraje, su lucidez, su don de transformar el dolor en atractivo para la esperanza. Algunos dijeron, me hiciste querer pelear. Billy descubrió otro tipo de poder ese día. Un poder que no vino de puños o dinero, sino del corazón. Él entendió que las palabras podían cavar túneles en las paredes más gruesas. Y que tal vez, a través de esta historia, no solo estaba luchando por su rancho, sino para todos los que habían intentado silenciar. Y él juró, al girar la página, para continuar escribiendo. Fue Linda quien tuvo la idea. Una mañana, cuando Billy estaba a punto de alimentar a las gallinas, ella lo detuvo, una vieja cámara digital en sus manos. Lo que escribes, Billy, es hermoso, pero tienen que verte. Deja que escuchen tu voz. El niño dudó. No le gustaba mostrarse. Demasiado largo, había sido invisible o miró desprecio. Pero algo había cambiado en él. Quería que lo supiéramos. Entonces aceptó. Se sientan debajo del viejo roble, el que está cerca del pozo, con Maverick en el fondo, vendado, pero de pie. La cámara estaba temblando un poco, pero la imagen era clara. Billy miró bien en la meta y habló. Por lo que era el rancho. De la lesión de Maverick. Amenazas. Del amor que había descubierto aquí. No rogó. No se quejó. Simplemente le dijo con una verdad tan desnuda que ella se volvió abrumadora. El vídeo fue publicado en las redes sociales por la hija de uno de los trabajadores. Ella explotó. En 3 días, había excedido 100.000 vistas. Los canales regionales hablaron de ello. Luego nacionales. El niño y el toro, encabezamos. Lágrimas en los ojos de Billy, la dignidad en su voz y especialmente esta oración, nunca debes tener que elegir entre tu casa y tu conciencia. Esta oración se convirtió en un lema. Apareció en señales, carteles, camisetas. Las donaciones acudieron. Mensajes de apoyo, propuestas de asistencia legal, peticiones firmadas por miles de personas. La pelea cambió la dimensión. Grand Trade, hasta ahora tranquilo en su avance silencioso, se encontró en el centro de atención. Y Billy, que nunca había tenido voz, ahora se convirtió en el portavoz de una pelea mucho más grande que él. Una lucha por el alma de la tierra. El eco del vídeo de Billy excedió las fronteras de Texas. En la calma de una universidad agrícola al norte del estado, un profesor de ética animal, afectada por la sinceridad del joven, decidió contactar. Ella envió un mensaje simple: no estás solo. Lo que defiendes es solo. Queremos ayudarte. Unos días después, llegó al rancho con 3 estudiantes, folletos y nueva energía. Junto a ellos, un abogado especializado en derechos de la tierra,
anteriormente comprometidos contra los abusos de la industria, ofreció sus servicios de forma gratuita. Se sabía que no volvía a los gigantes. Estudió documentos, cartas de amenaza, informes de inspección y declaró: lo que hacen es ilegal. Contaban con su aislamiento. Pero ahora eres visible. Y vamos a tomar represalias. Incluso entre los antiguos enemigos, algunas caras cambiaron. Un concejal municipal que apoyó la venta regresó a su puesto públicamente. Un trabajador de la fábrica vecina, empleado por una subsidiaria de Grandtrade, entregó evidencia de acciones clandestinas. Fue un shock para muchos. Se descubrió que el sabotaje había sido organizado, intimidación coordinada. Se huyó la fachada suave de la sociedad. Para Billy, cada nuevo apoyo era como una mano extendida que nunca antes había conocido. Él, que había dormido en callejones, que ya no esperaba nada, descubrió que a veces los milagros no vienen solos, sino en cadena. La pelea no había terminado. Pero por primera vez, ya no sentía un niño contra un mundo. Sintió una voz en un coro, y eso cambió todo. Cuando el vídeo de Billy fue asumido por un canal de noticias nacional, un equipo de periodistas de investigación fue enviado a la región. Dirigida por un experimentado reportero llamado Conlise Dumas, conocido por su tenacidad frente al abuso del poder, el equipo se estableció en la ciudad vecina de la ciudad, decidido a arrojar luz sobre los métodos de abuela. Conlise comenzó cuestionando a los habitantes. Muchos, al principio, se negaron a hablar. Demasiado miedo, demasiado sin decir. Pero poco a poco, los idiomas se distinguen. Un cajero admitió haber visto sobres intercambiados entre un concejal municipal y un hombre disfrazado. Un mecánico dijo que un camionero le preguntó cómo sabotear discretamente una bomba de agua. La evidencia, primero delgada, acumulada como una tormenta en el entrenamiento. El informe, titulado Rancho bajo presión, cuando los poderosos quieren la tierra de los humildes, se transmitió en horario estelar. Vimos la cara de Billy, el fuerte silencio de Tom, el sufrimiento de Maverick, pero especialmente las piezas del rompecabezas de un sistema de corrupción insidioso. Grandtrade fue interrogado. Su servicio de prensa trató de negar, desviar, silencio. Pero la opinión pública ya estaba en agitación. Billy miró el informe sentado entre Tom y Linda, en el pequeño ranch lounge. No dijo nada, pero sus manos abrazaron los reposabrazos con una intensidad casi dolorosa. Cuando su rostro apareció en la pantalla, con sus palabras simples y crudas, Tom le puso una mano sobre su hombro. Linda limpió una lágrima. Esa noche, Billy entendió que sus heridas pasadas no habían sido en vano. Lo habían preparado para convertirse en testigo de una pelea que otros no se atrevieron a luchar. Después del informe de Conlise Dumas, la fachada suave y pulida de Grandtrade comenzó a romperse públicamente. Su servicio de comunicación, acostumbrado a controlar la historia, estaba abrumado por las olas de las reacciones. Los ex empleados, anteriormente silenciosos, comenzaron a testificar bajo la apariencia de anonimato. Hablaron de reuniones de puertas cerradas, tácticas de presión, proyectos de neutralización para propiedades recalcitrantes como la de Williamson. Se revelaron documentos internos. Planes de compra sistemáticos de tierras vecinas, hojas de miembros influyentes del Consejo Municipal, presupuestos destinados a gastos discrecionales. La prensa lo agarró, los canales de televisión transmitieron las revelaciones en bucle. Las palabras chantaje, corrupción e incluso amenazas contra menores aparecieron en los títulos. Grandtrade perdió en unos días lo que había tomado años para construir, su credibilidad. El presidente de la compañía intenta una declaración pública. El disfraz oscuro, la voz medida, habló de actos aislados, derivaciones locales, mientras negaba cualquier participación de la gestión. Pero era demasiado tarde. La imagen del pequeño Billy sosteniendo la cabeza de Maverick en sus brazos durante el informe, contrastando demasiado con la frialdad del habla corporativa. El público había elegido su campamento. Y este campamento fue el de la tierra, la justicia y el niño sin un hogar que se ha convertido en un símbolo de resistencia. Billy, sin embargo, no celebró. Observó todo esto con nueva severidad. Sabía que el enemigo, incluso debilitado, aún podía atacar. Pero él también sabía algo esencial: cuando la verdad sale de las sombras, ella ya no vuelve al silencio. Y esta verdad lo había traído a la mano, a través del barro, el fuego y el miedo.
Ahora pertenecía a todos aquellos que todavía querían creer en lo que es correcto en esta tierra. El anuncio llegó una mañana clara, una audiencia pública se organizaría en 15 días para gobernar oficialmente sobre el futuro del rancho Williamson. El municipio, bajo la presión de la opinión, los medios de comunicación y la nueva evidencia legal, ya no podría ignorar el caso. Sería una oportunidad para que todas las partes presenten sus argumentos. Pero para Billy, no fue una formalidad simple. Fue el momento de la verdad. Tom convocó una reunión en el antiguo granero. Linda, la abogada voluntaria, algunos vecinos solidarios y los jóvenes estudiantes comprometidos vinieron a sentarse alrededor de una mesa improvisada. Establecieron una estrategia. Evidencia, testimonios, imágenes satelitales de degradaciones, todo se mostraría. Pero Billy quería hablar. No como testigo. Como un alma del lugar. Como el que había sentido esta tierra, golpeó bajo sus pies, incluso cuando ya nadie lo pensaba. Las noches que siguieron se dedicaron a la escritura. Billy, ayudado por Linda y por la propia Dumas, escribió un discurso. Lo aprendió de memoria, lo cambió, lo relee en Maverick con voz baja. El toro, todavía vendado pero estable, lo escuchó con calma, como si entendiera que cada palabra sería un derrame cerebral no contra un negocio, sino contra la injusticia. Mientras tanto, Grantrade también reforzó su línea de defensa. Temidos abogados, expertos económicos, cifras de empleo, promesas de inversiones. Se estaban preparando para inventar todo en común. Pero lo que aún no entendieron es que esta vez no sería una cuestión de cifras. Sería una cuestión de voz, memoria y corazón. Llegaron el día antes de la audiencia, en un sedán negro con ventanas teñidas, como enviadas desde otro mundo. 4 abogados, trajes planchados, cuero adjunto, caases, sonrisas congeladas. Su aspecto deambulaba por el salón municipal con la facilidad de aquellos que ya han ganado 1000 batallas antes de que comenzaran. A la cabeza, Maitre Conrad Rowlston, temía en círculos legales por su capacidad para devolver cualquier causa a favor de sus clientes, independientemente de la verdad. Conrad tenía un archivo grueso en sus manos, lleno de gráficos, tarjetas de inversión, pronósticos económicos. Habló con calma, casi encantadora, acercándose a los concejales municipales. Nuestro proyecto no tiene la intención de destruir, sino modernizar, dijo. Mencionó cientos de empleos, carreteras renovadas, subsidios para las escuelas locales. Escuchándolo, Grantrade parecía ser una bendición del cielo. Pero a la sombra del corredor, Billy observó. Reconoció este tipo de discurso, había escuchado docenas de veces en hogares, entre los trabajadores sociales, entre los que prometieron deshacerse. Detrás de las figuras, no había alma. Sin animales, sin tierra, sin silencio sagrado en la madrugada. Solo beneficie las columnas y la raíz sin raíces. Luego entendió que el arma más poderosa de Grantrade no era el dinero, era indiferencia. Esa noche, en el rancho, la atmósfera era tensa. Tom estaba preparando sus documentos, Linda estaba releyendo las declaraciones de testigos. Pero fue hacia Billy que todos los ojos se volvieron en algún momento. Él, el más joven, el más aparentemente frágil, tenía el peso de la historia en sus manos. Y cuando se levantó para repetir su discurso por última vez, una cosa quedó claro, mañana, en esta sala, no estarían tratando con un niño, sino con una conciencia despierta. El día antes de la audiencia, un silencio especial reinó sobre el rancho. No es el de miedo, ni de fatiga. Era un silencio de concentración, casi sagrado. Billy se aisló bajo el viejo roble, el mismo que había filmado el vídeo que se ha vuelto viral. Sentado sobre una tensión, el cuaderno en la mano, relee cada oración de su discurso, en voz baja. A veces se apresuraba, rascaba, corregía, pero no huyó. Linda lo observó desde lejos, con los brazos cruzados en su pecho, su corazón golpeó. Tom permaneció cerca de la barrera, fijando el horizonte como para contener el peso del momento. Maverick, acostado a la sombra, respiró lentamente, apaciguó, ojos medio cerrados. También parecía escuchar, como una estatua viva que vigilaba a su hijo. Billy, con cada palabra pronunciada, parecía enderezar un poco más, como si su columna se falsifique la oración tras la oración. Recitó verdades simples pero poderosas. Habló de la primera noche en el establo, de la mirada de Maverick,
como un lugar puede salvar una vida sin decir una palabra. Él dijo, no es solo una pieza de tierra. Es un hogar, un latido. Este es un lugar donde aprendí que valía algo. Cada palabra vibraba como un hilo tenso entre él y el mundo. Al final, se levantó, cerró el cuaderno y miró hacia el cielo oscuro. El viento había aumentado, tibio y cargado de promesas. Inspiró profundamente, luego se volvió hacia Tom y Linda. Estoy listo. Y en su voz, no había bravuconería ni miedo. Había algo más fuerte, la segura de defender lo que merece ser, incluso si uno está solo. En la mañana de la audiencia, el salón municipal nunca había estado tan lleno. Los bancos de madera se derrumbaron bajo el peso de los habitantes que llegaron en número. Algunos eran curiosos, otros comprometidos, otros todavía indecisos. Los periodistas habían instalado sus cámaras en la parte posterior, y los concejales municipales, alineados en silencio, arrojados a través de sus archivos mientras esperaban el comienzo. La atmósfera era eléctrica, suspendida entre la espera y la tensión. Billy entró entre Tom y Linda. Llevaba una camisa limpia, un poco demasiado grande para él, y sostenía su cuaderno contra su pecho como un talismán. En su camino, se veían algunas cabezas. Los vidrio lo alentaron en silencio. Otros lo evaluaron fríamente. Frente a él, el equipo legal de Grantrade era impasible, como un muro de elegancia y estrategia. Pero en este mar de neutralidad, un detalle marcó la diferencia: Billy estaba allí para decir la verdad, no venderla. El alcalde, visiblemente incómodo, abrió la sesión con una voz vacilante. Recordó los problemas, dio las palabras a las partes y anunció que todos tendrían 15 minutos. El abogado de Grantrade fue el primero. Habló de figuras, estabilidad económica, innovación. Su tono era suave, masterizado, casi hipnótico. Mencionó a Radiant Avenirs, inversiones duraderas, cientos. Pero en la habitación, se sintió un estremecimiento, y humanos y bestias, y la tierra misma, donde estaban en todo esto. Entonces fue el turno de Billy. Se levantó, caminó lentamente hacia el escritorio y puso su cuaderno. Levantó la vista, inspirada, y el silencio era total. No es un ruido. No un aliento. El niño sin casa, sin nombre en el pasado, ahora iba a hablar frente a aquellos que querían borrarlo. Y ya nadie podía detenerlo. Billy puso sus dos manos en el borde del escritorio. Primero miró sus notas, luego lentamente miró la asamblea. «¿No lee?» Él habló. Su voz, primero vacilante, rápidamente encontró una precisión abrumadora. «No nací aquí. No soy el hijo de un agricultor. Pero aquí es donde aprendí lo que la palabra familia significa: respeto, tierra. No en los documentos. No en discursos. En los silencios, en la apariencia, en la forma en que un animal confía en ti cuando nadie lo hace». Una emoción cruzó la habitación. Billy continuó, con una garganta apretada pero su voz firme. Le dijo la primera noche en el establo, la sangre de Maverick, su propio miedo a un niño abandonado. Habló de la llama, el humo, de aquellos que habían intentado asustarlos. Pero sobre todo, habló de la tierra. No es un producto. Se detuvo por un momento. Podríamos haber escuchado caer un alfiler. Incluso los abogados de Grantrade, por un momento, dejaron de garabatear. Billy concluye: si le das esta tierra a aquellos que querían apagarla, entonces lo que matas no es un rancho. Esta es una posibilidad. La de creer que puedes pertenecer a un lugar, incluso cuando vienes de la nada. Se fue lentamente, sus ojos rectos, su corazón latía como un viejo tambor. Un segundo largo fluyó. Entonces golpeó una mano. Luego otro. Y de repente, toda la habitación se levantó. No por obligación. Por convicción. El aplauso no fue ruidoso. Era pesado, serio, respetuoso. Fue un tributo. Tom se limpió los ojos en la parte posterior de su mano. Linda abrazó la mano de Billy. Y algo, en este momento preciso, cambió en el aire. El miedo cayó. Opie acababa de levantarse. El alcalde, visiblemente sacudido por el discurso de Billy, preguntó un descanso antes de la votación final.
La habitación se vació temporalmente. Los miembros del consejo permanecieron solos en la cámara, mientras que el exterior del ayuntamiento estalló. Las caras estaban tensas. Algunos rezaron en silencio. Otros conversaron con animación, resumiendo las palabras del niño como si tuvieran un peso sagrado. Incluso los periodistas, generalmente distantes, parecían conmovidos. En el interior, el debate fue intenso. Dos miembros todavía fueron adquiridos firmemente en Gran Trade, citando promesas económicas, subsidios, contratos ya esbozados. Pero frente a ellos, otros levantaron su voz para hablar de dignidad, memoria colectiva, justicia. Y, sobre todo, mencionaron la responsabilidad moral de no traicionar lo que se había revelado a la luz del día, la verdad de un niño sin hogar que se ha dado cuenta de una ciudad. Cuando las puertas volvieron a abrir, el silencio instantáneo cayó sobre la multitud. El alcalde se estableció, su rostro marcó. Se raspó la garganta y leyó la decisión. Después de la deliberación y la mayoría, el Consejo Municipal de Coldridge votó en contra de la venta del rancho de Williamson a la compañía Gran Trade. El sitio estará protegido como una propiedad agrícola histórica y comunitaria. Un susurro aumentó, luego una cría de alivio, seguida de aplaudir e incluso aplaudir. Billy estuvo congelado por unos segundos, como si sus oídos se negaran a creerlo. Entonces Tom puso una mano firme en su hombro. «Está hecho, hijo». «¿Lo hiciste?» Linda lo abrazó, los ojos inundados de lágrimas. En la parte inferior de la habitación, incluso algunos antiguos adversarios se criaron en silencio, como para saludar no una victoria contra una empresa, sino la victoria de un corazón humano sobre la fría lógica de las ganancias. El día después del veredicto, el rancho se despertó bajo una luz diferente. El sol parecía un aire más suave y ligero. Sin embargo, nada había cambiado realmente, las cercas siempre debían repararse, los animales para alimentar, el polvo para barrer. Pero en cada gesto cotidiano, ahora había una convicción silenciosa, habían recuperado la posesión de su propia historia. Y eso cambió todo. Billy camina solo al recinto de Maverick. El toro, aunque estaba debilitado, se enderezó lentamente hasta su vista, como si sintiera que algo había cambiado. El niño se acercó, puso su frente contra la del animal y murmuró, «Todavía estamos allí. Y ya nadie nos va a cazar». El aliento cálido del toro en respuesta fue como una promesa compartida. 2 sobrevivientes. 2 combatientes. 2 almas reparadas por la tierra. Alrededor del rancho, las flores silvestres habían comenzado a empujar. Algunos en los mismos pasos del fuego. Linda, al descubrirlos, vio un símbolo allí. La vida siempre retrocede. Incluso en cenizas. Eligió una y lo colocó en un pequeño jarrón en la mesa de la cocina. Tom, por su parte, redujo los planes de extensión de la finca, soñando con un centro de recepción para niños y un espacio de cuidado de animales. El pasado les había dado una causa. El futuro, ahora, ofreció un significado. Y Billy, en la tranquilidad de la noche, abrió su cuaderno una vez más. Él escribió: «Queríamos hacernos desaparecer. Pero florecimos». Estas simples palabras llevaban la huella de todo lo que había pasado. Fuego, miedo, rechazo. Pero también ternura, encontrada, esperanza sembrada como trigo. En cada línea de su historia, ahora había una raíz profunda. Y en cada raíz, la promesa de una nueva floración. Las semanas posteriores al veredicto se llenaron de calma activa, como una respiración encontrada. El rancho ya no estaba contento para sobrevivir, fue reconstruido. Con la ayuda de voluntarios de todo el estado, las cercas se enderezaron, se reforzaron los graneros y un espacio especialmente equipado para acomodar a los niños en dificultad. Lo que había sido un refugio para un solo niño se convirtió gradualmente en un santuario para los demás. Billy ya no era simplemente el niño del toro. Se había convertido en un símbolo vivo de resiliencia, verdad y cambio. Los periodistas continuaron llegando, pero esta vez ya no estaba hablando de lo que había perdido. Estaba hablando de lo que quería construir. Él dijo: «Si un lugar pudiera salvarme, entonces también puede salvar a otros». Y detrás de él, rebelde, majestuoso y pacífico, siempre observado, como un portero silencioso. Tom, por su parte, había dejado a Billy una parcela de tierra para cultivar.
Para que sientas que también es tuyo, dijo simplemente. Al niño le apasionaba, primero plantar hierbas medicinales, luego algunas verduras. Cada sesión se estaba convirtiendo en un acto de fe en el futuro para él. Ya no necesitaba huir. Finalmente pertenecía a un lugar. Y más, este lugar creció con él. Un día, mirando la puesta de sol, se extendió sobre los campos. Billy le dijo a Linda: antes, pensé que la vida era algo que te sucedió. Ahora sé que eso es algo que puedes cultivar. Ella sonrió suavemente a él, su corazón hinchado de sensibilidad. Ya no era el niño errante que habían encontrado cerca del encubierto. Se había convertido en un edificio. 6 meses después de la audiencia, se fijó un plato nuevo en la entrada de la finca, grabado en madera de nogal. Ranchope, donde la tierra cura los corazones. Este nombre, propuesto por el propio Billy, nació de un profundo deseo, que el lugar tiene en cuenta lo que había representado, no solo para él, sino para todos los que vendrían. Porque ahora, el rancho ya no era un hogar simple, era un símbolo vivo del renacimiento. Los hijos del centro vinieron de todo el estado. Algunos nunca habían tocado a un animal, otros usaban cicatrices invisibles, como Billy en el pasado. Aquí, descubrieron el silencio benevolente de las colinas, la fuerza tranquila de los animales y, sobre todo, de los adultos que no los miraron con misericordia, sino con fe. Maverick, que se ha vuelto legendario, fue abordado por los más tímidos, poniendo la cabeza sobre sus hombros como si reconociera en ellas lesiones familiares. Tom y Linda habían decidido transmitir gradualmente las riendas del rancho a Billy. No por caridad, sino por condena. «Sabes cómo escuchar la tierra mejor que nadie», dijo Tom, confirmándole las llaves del viejo hangar. Billy aceptó con humildad silenciosa, consciente de que lo que había recibido superó con creces la propiedad. Había recibido una herencia de amor, paciencia y confianza, y tenía la intención de transmitirlo. En una tarde de primavera, Billy se sentó bajo el viejo roble, rodeado de risas de niños y el parto de hierbas altas. Abrió su cuaderno, agregó una última oración. Era un niño perdido. La tierra me encontró. Y juntos, aprendimos a curar. Y en este silencio vibrante, lleno de vida, el rancho de la Espejo continuó floreciendo, para aquellos que aún creen que incluso el dolor puede convertirse en semillas.